Bueno, muchas gracias. He tenido el gusto de estar participando estos 3 días y por eso quiero, además de agradecer la invitación, felicitar la iniciativa. Me parece que uno de los aspectos que de entrada me gustaría destacar es este esfuerzo por haber articulado o reunido mujeres desde la política hasta las artes y la cultura en general. Creo que este es un punto que una red de periodistas o de comunicadoras de entrada debería eh, reflexionar y hacer lo suyo, digamos, ¿no? Eh, yo, aunque no puse en mi reseña, les cuento que fui corresponsal de FEMPRES América Latina, una de las primeras revistas feministas que buscaba de alguna manera hacer los objetivos que nos estamos planteando, incidir en las políticas, cambiar la cultura, empoderar a las mujeres. Es una revista que tuvo gran importancia y que reunió en sus filas a muchas feministas de América Latina. Y veo, sin embargo, que luego de escuchar estos 2 días, el otro aspecto que me llama mucho y positivamente la atención es que yo vengo de una generación, tengo 68 años, o sea que he vivido mucho más que las jóvenes que he tenido el placer de escuchar estos días. Y lo que han presentado las tesis y las muchachas y las jóvenes, creo que están dando cuenta de un fenómeno en sí mismo, que es todas las jóvenes de hoy, digan lo que digan, a pesar de las cifras de feminicidio, que efectivamente son un drama muy fuerte, viven mejor que sus madres y sus abuelas. Hay datos empíricos que así lo corroboran, pero también la capacidad de autonomía, de expresión, de reconocimiento de sus cuerpos que hemos visto estos días, me mueve al optimismo, a pesar de que creo que estamos viendo un periodo regresivo. Hay elementos fundamentalistas que no solamente están expresando en la violencia, sino en una serie de aspectos que voy a tratar de resumir en 3 dilemas que yo he escuchado estos días y que creo que reflejan muy bien los debates que una red de comunicadoras, de periodistas, debiera intentar recoger. El primero es el clásico debate entre Estado y sociedad. Lo que yo he escuchado durante estos días es una especie de reacción adversa a un cierto fracaso de las políticas públicas y de ahí creer que por lo tanto había que concentrar los esfuerzos en la sociedad y en algunas voces inclusive darle la espalda al Estado y las políticas públicas. No sé si por edad o por vejez o porque soy conservadora, yo soy de las que cree que el feminismo en América Latina no solamente ha contribuido a recuperar la democracia, sino que ha incidido en muchas de las leyes, en muchas de las cosas positivas que hoy están permitiendo que nuevas generaciones salgan con nuevas demandas a interpelar nuevamente el Estado. De modo que yo creo que más que hacer una oposición entre Estado y sociedad, de lo que se trata es de mantener el espíritu crítico, la interpelación y saber que hay quienes, como las mujeres políticas, pueden y deben hacer política, entrar al Estado y dar cuentas y rendir cuentas a las mujeres que escogen actuar desde la sociedad o desde la cultura. Pero intentar una oposición entre estos dos grupos creo que es un problema. Esto es lo que, por ejemplo, estamos viviendo en Bolivia, luego de los años del MAS en el poder, donde lo que ha ocurrido es que la presencia masiva de mujeres en el Estado no ha repercutido en beneficios hacia las mujeres y lo que estamos viendo es, por lo tanto, echar el agua con la guagua más, como se dice, que es como esta experiencia no ha sido positiva, entonces mejor dediquémonos a la vida comunitaria, a la sociedad, a los espacios públicos. Creo que este es un primer dilema que me parece importante. El segundo dilema
es este que un poco subyace a todos los debates que hemos estado escuchando. Hombres versus mujeres, masculinidad versus feminismo. Curiosamente, en estos 2 días y hoy no hemos hablado mucho de las masculinidades, lo cual me felicita. Como a mí me parece que el discurso, entre comillas, de la masculinidad es un discurso oportunista que surgió en un determinado momento para decir lo que las mujeres no están pudiendo lograr, eso que también Sonia, mi predecesora, habló, la crítica, ya no hay necesidad, entonces aparecen unos salvadores, entre comillas, que se hacen los feministas, pero que en realidad pretenden hacer un nuevo discurso y generar recursos, campañas y una visibilidad social que a mí, en lo particular, no me gusta, y que creo que no le hace justicia a los pocos hombres feministas que sí hay y que respaldan las luchas feministas, que no están concluidas, que son renovables, que se recrean y que sobre todo no merecen esos niveles de descalificación generalizada como las feministas, porque también se ha dicho aquí, hay varios feminismos que debiéramos dialogar, hay un feminismo de la diferencia, un feminismo de la igualdad, hay nuevas diversidades que han aparecido y que creo que son las que se tienen que reflejar. Ahora, el otro tema importante que también quisiera tocar para que se recomiende, digamos, el abordaje de los medios de comunicación es el de la norma versus la realidad. Ciertamente, sobre todo en el caso boliviano, pero en muchos de nuestros países, hay una especie de enfermedad por las leyes, ¿no? Todo se quiere transformar en legalidad cuando en realidad no hay una adecuada implementación. Pero esto me lleva a mí a colocar la lupa, digamos, en el contexto de las políticas públicas y de las leyes para las mujeres. En países como Bolivia, donde tenemos, como se ha dicho también el día de ayer, maravillosas leyes, la razón por la cual esas maravillosas leyes no se cumplen no es porque las leyes en sí mismas o el feminismo o los ministerios de la mujer estén errados, sino que la razón fundamental es que no hay Estado de Derecho y no hay instituciones. Vuelvo a insistir, no podemos tener unas políticas. ¿Me estás haciendo callar, querida moderadora, o todavía no? No. Me parecía Tranquila, Sonia, tienes tiempo. me parecía que me estabas haciendo callar. Lo que yo quiero decir es que uno de los desafíos más importantes que tenemos como feministas en América Latina es la lucha por la democracia, por el Estado de Derecho y por el funcionamiento de las instituciones. Esto puede sonar a viejo liberalismo, pero hoy en día el desafío es cómo articular esos viejos principios básicos de la democracia con los aportes de las luchas ambientalistas, de las diversidades sexuales y de todos los nuevos temas que se pueden articular. Y una prueba de eso son los encuentros feministas a los que mi amiga Aline Barreiro también mencionó, hizo referencia ayer. Es decir, hay una renovación y una recreación de las agendas feministas que sin embargo también han sido de alguna manera debilitadas, diría yo, por una excesiva adhesión de algunas fuerzas feministas al populismo de izquierda. Yo creo que, por ejemplo, casos como el de Brasil, donde hay ejemplos interesantes de cómo la sociedad civil logró que Lula y Dilma Rousseff pudieran lograr avances como los que mencionaba nuestra compañera ayer. Sin embargo, hay casos negativos como los de Bolivia, donde a pesar de la paridad, lo que las mujeres que estuvieron en el poder durante los años de Evo Morales, y espero que no ocurra con las de este nuevo gobierno, fue el silencio y la complicidad con el machismo, con la violación a los derechos y con la falta de respeto a las instituciones democráticas. Entonces, para mí,
un periodismo que quiera reflejar la realidad debe poner la lupa en todos los temas que se han presentado aquí, pero también debe seguir interpelando las instituciones, el Estado, y, como se ha dicho ayer, no solamente visibilizar las cosas buenas que hacen muchas mujeres, cosa que también asumo, sino que criticar las cosas, las omisiones. Por ejemplo, hoy en día, y cierro creo con esto, estamos ante una tragedia de la muerte de estudiantes en el Alto, donde han fallecido 5 o 6 personas, 5 jóvenes estudiantes, y donde una de las testigos nos dice que cuando no asisten a las asambleas, primero las multan, y cuando ya no las multan, las chicotean, o sea, las flagelan. Y yo me puse a pensar cuando venía esta mañana a sentarme aquí a mi escritorio y decir, esta es una de las nuevas masculinidades. También hay nuevas masculinidades más crueles, más agresivas, más violadoras, instaladas, ya no en la calle ni en la sociedad solamente, sino en muchas instituciones, jueces, fiscales, docentes, compañeros de universidad, y unas, entre comillas, feminidades sumisas que conviven con feminidades rebeldes, porque hoy en día la futura alcaldesa del Alto es una exalumna de la universidad donde ha ocurrido esto y que sin embargo es una muestra de otra fuerza que tienen las mujeres. No sé si me explico. Lo que estoy tratando de decir es que el retroceso fundamentalista instalado tanto en la izquierda como en la derecha está impulsando un abuso y una legitimación del abuso masculino que coexiste con la rebelión y la autonomía de las mujeres. ¿Cómo hacemos desde los medios de comunicación, pero también desde la cultura, para que esas dos fuerzas que están en pugna, que son, con el optimismo de Rita Segato, quizás el fin del patriarcado, y con mi pesimismo, una especie de ofensivo fundamentalista muy fuerte, ¿cómo hacemos para que esas dos cosas permitan una solución en democracia y no terminen con más violencia, que no es solamente una violencia doméstica, sino una violencia que abarca prácticamente todos los estados y que recibe la indiferencia total de nuestras autoridades, presidente de la República y legisladoras que hoy están sentadas gracias al voto de las mujeres. Entonces, yo entiendo esa... Un minutito, Sonia. Tienes un minutito. Entiendo esa tensión, esa ambivalencia entre, por un lado, luchar por la paridad y, por el otro lado, cuando están las mujeres en el poder y nos están matando afuera, tener su silencio. Entonces, ese sería como para mí el eje del desafío que una red de este tipo debiera tratar de recoger. Gracias. Gracias, Sonia. Gracias por tu participación. Tenemos varias preguntas que las vamos a dejar más o menos al final para el espacio ya para el espacio de respuestas a las consultas que están haciendo nuestros amigos y nuestras amigas. Vamos a pasar a la presentación de Ariadna García. Ella es periodista venezolana, especializada en la fuente económica. Actualmente vive y trabaja en Caracas, Venezuela, donde escribe para el medio digital Crónica 1. Ha trabajado en medios como El Mundo, Economía y Negocios, Últimas Noticias, Diario Tal Cual y NTN 24 de Venezuela. Le interesa el periodismo con enfoque de género y desde hace 3 años investiga y estudia cómo los medios refuerzan estereotipos sexistas que contribuyen a las violencias contra la mujer. Integra la red de periodistas venezolana que busca inyectarle perspectiva de género al periodismo en Venezuela. En 2020 recibió una mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa por su columna Lo que Noam Chomsky jamás sabrá, publicada en el diario Tal Cual. Ariadna, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar estar en este panel, en esta mesa. Y adelante, te estamos escuchando. Hola, muy buenos días, Nancy. Gracias por la invitación. Gracias a las personas que se conectan y con las que podemos compartir hoy. Yo tengo una presentación, voy a compartírselas.
En caso de que mi conexión sea muy inestable, voy a quitar el video. Esta presentación se llama Mujeres, cómo son vistas por los medios en Venezuela. Les voy a ofrecer algunas cifras para entender el contexto venezolano. Estos no son los únicos problemas que afectan a las mujeres hoy en Venezuela, pero traje los que quería resaltar. Entre 2017 y 2020, el Ministerio Público informa que ocurrieron 610 femicidios. Estas cifras no fueron, no fue un balance, no fueron entregadas por año. La institución nos dio una cifra total de 610 femicidios entre 2017 y 2020. En 2019, el monitor Utopics registró 167 femicidios en Venezuela. En apenas un año, entre 2019 y 2020, los femicidios en Venezuela aumentaron 53,29%. El año pasado, en 2020, ocurrieron 256 femicidios en el país. Utopics dice, en Venezuela pudimos observar cómo durante el año 2020 los femicidios se incrementaron de manera alarmante a un femicidio cada 34 horas en comparación al año 2016 en el que ocurría un femicidio cada 72 horas. La semana pasada, en menos de 48 horas, se registraron 3 femicidios en el estado portuguesa, entre ellos los de Elianis Martínez, de 20 años, y Eduarlis Falcón, no logro ver aquí un momento. Eduarlis Martínez, de 17 años, Elianis Martínez, de 17 años, y Eduarlis Falcón, de 20 años. Ambos cuerpos presentaban signos de violencia física y sexual. Quiero destacar aquí que la semana pasada Venezuela estuvo conmocionada por estos dos casos. También hubo una tercera mujer asesinada en este mismo estado. Y en total tenemos conocimiento de 7 femicidios ocurridos solo la semana pasada. Cifras de brechas de género. 4 de cada 10 mujeres en la fuerza laboral, 4 de cada 10 mujeres en Venezuela participan en la fuerza laboral, mientras que la proporción por el lado de los hombres es 7 de cada 10. 72,7% de los hogares más pobres tienen a mujeres en la jefatura de sus hogares. Estas cifras las entregó el año pasado la encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, lo que nos dice que no solamente está aumentando la violencia contra las mujeres, sino también las brechas de género. Un debate que está tomando pulso en Venezuela nuevamente es el de la penalización del aborto, la despenalización en Argentina. Siento que ha avivado este debate en el país. Venezuela tiene uno de los códigos más restrictivos en la región. En el país desde 1897 no se discute el Código Penal. Este código se ha mantenido rígido. Esta discusión es evitada en el Parlamento y no cala en la agenda pública. Entrando ya a los medios de comunicación, la pregunta es, ¿los medios contribuyen en esa escalada de la violencia? Los micromachismos, el sexismo y los estereotipos de género son reforzados constantemente por los medios en Venezuela. Por ejemplo, se culpa a la mujer por la violencia sufrida, se le cosifica especialmente a las modelos y deportistas o se les reduce a un espacio meramente doméstico. Además, se está lejos de la paridad de género. Les traigo algunos ejemplos para que vean cómo en algunos medios venezolanos son percibidas las mujeres. Y antes de entrar a los ejemplos que traigo en medios, tengo aquí algunos micromachismos. Uno de los más presentes en las noticias es cómo la mujer vestía. Siempre se tiende a culpar a la mujer por la ropa que llevaba. Otro micromachismo presente en las noticias es si la mujer estaba sola. Si la mujer fue agredida y hacía un viaje, pues vemos en las noticias que reseñan cosas como esta mujer viajaba sola.
Y estos micromachismos pues están tan naturalizados que son muy comunes encontrarlos en los medios y en las noticias. Aquí traigo un ejemplo, por ejemplo, que dice: Deina Castellanos explota las redes, pero no con un golazo, sino con su cuerpazo. Deina Castellanos es una destacada futbolista venezolana, actualmente es delantera del Atlético del Madrid, y lo que vemos cuando se reseñan los logros de estas deportistas es que hay una explotación de sus cuerpos. No se reflejan los logros profesionales de estas mujeres, sino que se refleja cómo iba vestida, cómo es su cuerpo o qué parejas tienen, a pesar de que estas mujeres llegan a los medios por sus logros profesionales y por ser destacadas en lo que hacen. Aquí tengo un ejemplo que me parece uno de los más interesantes porque es muy sutil. Esto aquí es muy sutil porque creo que la gente logra identificar esto cuando cuando los casos son mucho más violentos, cuando la violencia es más sutil o los micromachismos son más sutiles, pues no se logran identificar tan rápido. Esta noticia dice: picadillo y carapacho es lo que más compran las amas de casa. Y la noticia dice, se las voy a leer completa: bofe, pajarilla, riñonada, patas, carapacho y picadillo son los más demandados en las carnicerías del mercado municipal de Maiquetía, donde a pesar de que el pollo y la carne no han aumentado en las últimas semanas, las ventas siguen por debajo. Muchos de los carniceros van directamente a los mataderos para conseguir mejores precios, pero las ventas no mejoran. De hecho, las personas prefieren ir a las ferias todos los días y para acá vienen cada vez menos personas, indicó uno de los comerciantes del mercado. Las personas compran lo que pueden, por eso hemos tenido que bajar mucho los pedidos y aumentarlos cuando sabemos que es quincena, pago de pensiones o de bonos. De resto, es muy poca la salida de la mercancía, indicó José Mata. En esta noticia no hay ni una mujer entrevistada y sin embargo, el título es que las que más compran son amas de casa. Esto nos enseña que se está reforzando un estereotipo y es que la mujer se encarga exclusivamente de trabajos domésticos. O sea, reducimos a la mujer a un espacio doméstico y este es un ejemplo muy claro de ello. Como les digo, no hay ninguna mujer entrevistada aquí y sin embargo ese es el titular, lo que nos hace ver que se refuerza un estereotipo. Este es un ejemplo reciente que dice: en Táchira una mujer permitió que su pareja abusara sexualmente, embarazara y aislara del mundo a su propia hija. Aquí estamos culpando a esta mujer de lo que vivió su hija. Eso también está muy presente en los medios venezolanos. Yo creo que aquí hay algo importantísimo y es que los periodistas siempre tratamos de no hacer juicios de valor a menos que estemos escribiendo un artículo de opinión. Y lo que noto es que cuando se trata de mujeres, hay como una cierta licencia para culpar a las mujeres. A menudo esto lo vemos en los medios y creo que aquí pasa algo adicional y es que quienes deben establecer responsabilidades son los sistemas de justicia. Y sin embargo, cuando se trata de mujeres, pues deliberadamente se les culpa por lo que vivieron o por lo que vivió alguno de sus hijos, como es este caso. El problema: si bien estos medios no hacen investigaciones ni se cuentan entre los más rigurosos, estos que acabo de mostrar en los ejemplos, son algunos de los que más se viralizan o buscan un alto tráfico en sus visitas, lo que nos hace suponer que esta información llega a mayor número de lectores. O sea, esta información se viraliza, esta información le llega a la sociedad, quiere decir que le estamos diciendo a la sociedad: mira, la mujer es culpable por haber sufrido un femicidio o porque su hija o su hijo fue abusado sexualmente. Entonces, esto es realmente un problema. ¿Qué hacer para construir un periodismo con visión de género? Yo creo que es muy difícil reconocer
cuando se tiene debilidades, ¿no? Y creo que los periodistas aquí debemos hacer un acto de humildad y reconocer que hemos tenido debilidades para comprender la violencia de género en todas sus dimensiones. Creo que cuando son femicidios brutales o cuando son abusos sexuales, la violencia se logra entender y se logra identificar con mucha más claridad. Cuando son estas violencias sutiles y estos micromachismos, pues allí es donde creo que empieza el problema, porque esto está completamente naturalizado en la sociedad. Entonces creo que los periodistas debemos reconocer que tenemos debilidad para comprender estas violencias en todas sus dimensiones. Otra sugerencia es apoyarnos en ONG y grupos feministas para conocer terminologías que son muy importantes, los rangos más vulnerables. Muchas veces tenemos que hablar con mujeres que han sido abusadas sexualmente o que han superado salvado de homicidio, pues es importante acudir a algún especialista, entender que no tenemos herramientas, por ejemplo, para abordar a una persona que acaba de sufrir un trauma, y allí creo que es muy importante recurrir quizás a un psicólogo, preguntar por ejemplo, que nos haga sugerencias sobre qué preguntas hacer y qué preguntas no hacer. 2 Insistir. minutitos, Ariadna. Ok, Nancy, gracias. Insistir en la paridad de género, buscar más y más mujeres expertas que formen parte de la agenda y también sean voces en las coberturas y las investigaciones. Para terminar, la buena noticia es que creo que cada vez más medios venezolanos están entendiendo la importancia de reconocer estas violencias, de incluir una perspectiva con visión de género. Tenemos la red de periodistas venezolanas que se fundó el año pasado. Tenemos ONGs como ABESA que lanzaron un manual de estilo para periodistas con enfoque de género que nos da herramientas para que en las redacciones se construyan decálogos y poder incluir estos temas en nuestras agendas. Entonces, por allí creo que hay buenas noticias que nos dicen que esto puede seguir transformándose. Al final hay unas fuentes y mi correo electrónico. Gracias, Ariadna. Ariadna García nos ha realizado una presentación sobre hechos absolutamente concretos, ejemplos concretos en Venezuela para la reflexión. Vamos a pedirle que podamos terminar con la presentación, si podemos retirarla, y ahora vamos a pasar a escuchar a Denise Legrand. Denise Legrand es licenciada en gestión cultural, es comunicadora, es diplomada en intervenciones pedagógicas en contextos de encierro en la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, Argentina. Cursó diploma en penalidad juvenil en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Coordina Nada Crece a la Sombra, programa socioeducativo en cárceles. Es editora de Feminismos de La Diaria, segundo diario más leído en Uruguay. Forma parte del cuerpo docente del Centro de Formación Penitenciaria del Instituto Nacional de Rehabilitación. Integra el núcleo de análisis de la criminalidad y la violencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Como comunicadora lideró campañas para la conquista de la agenda de derechos en Uruguay, entre las que se destacan la regulación del mercado de marihuana y no a la baja. También formó parte de las campañas de despenalización del aborto, matrimonio igualitario y el fallido intento por anular la ley de caducidad, que es una ley que mantiene impunes los crímenes de la dictadura. Estuvo a cargo de la comunicación del área de violencia basada en género del Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social. Como gestora cultural trabaja en la industria musical, principalmente en la producción de festivales, eventos y grupos musicales.
En la industria audiovisual se desarrolla como productora de documentales, videoclips y publicidad. Trabajó como investigadora en la elaboración del Plan Nacional de Cultura para el Ministerio de Educación y Cultura. Ahora sí, vamos a dar paso a Denise Legrand. Denise, bienvenida. Qué gusto tenerte en esta plataforma y en este evento. Recordar que son 13 minutitos. A los 10 minutos más o menos les recordamos o te recordaremos que ya se termina tu tiempo. Y reiterar que tanto para Sonia, que ya hay preguntas y comentarios, también pueden hacer preguntas para Ariadna y para Denise, que al final, después de esta presentación, vamos a dar lectura. Denise, nuevamente un gusto y adelante. ¿Qué tal? Buenos días para todas y todos. ¿Escuchan bien por ahí? ¿Está todo bien? Te escuchamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo primero que me surgía para pensar en las mujeres en el periodismo y en las mujeres en realidad en los medios de comunicación en general, es esta idea de que lo personal es político y cómo el acto comunicacional no está solo limitada a la tarea periodística, sino a todo acto de comunicación del que forman parte estas mujeres. Entonces, creo que no podemos... es algo que nos pasa mucho a las mujeres y no por nada esta cuestión de que lo personal es político, no podemos de alguna manera separar nuestro trabajo de todo lo que tiene que ver con la comunicación en sí, la comunicación política, la emisión de una opinión y también por supuesto la actividad en las redes sociales, que es lo que parecería ser que hoy en día es algo así como ese mundo ficcional en el que creamos para opinar. Entonces creo que de alguna manera estamos atravesadas, como siempre en general en todos los trabajos, pero más aún en los trabajos que implican comunicación y exposición, estamos atravesadas por distintos niveles de exposición y por ende distintos niveles de violencia. Hay una violencia política que está muy presente asociada a las mujeres en los medios de comunicación. Puede haber varios por qué en esto. Puede tener que ver con que es una amenaza para determinados sectores, que haya un posicionamiento de mujeres, puede tener que ver con todo lo que tiene que ver con el patriarcado, lo tradicionalista, de retomar un orden anterior impuesto en el que las mujeres permanecen en el ámbito del hogar o en el ámbito privado. Y eso claramente está también generado por una estrategia que apunta de alguna manera a lo que se quiso hacer históricamente siempre, que es callar a las mujeres. Entonces, la presencia de una mujer en un medio de comunicación y la presencia de una mujer con capacidad, una mujer y una disidencia, quiero incluir acá las disidencias que tienen muchísimas más dificultades aún para comunicarse que las mujeres cis, si se quiere, más hegemónicas. Entonces eso creo que es lo primero que tenemos que pensar, cómo nos atraviesan distintas desigualdades, pero también distintas violencias, tanto en lo laboral, en lo político, como también en lo personal. También hay una cuestión en la que siempre terminamos como las discusiones, muchas veces cuando empezamos a hablar de periodismo feminista, tiene que ver con que terminamos hablando de temas de mujeres para mujeres, o de temas de la diversidad sexual, o en aquellos temas en que la agenda política nos ha permitido en los últimos años involucrarnos. Y eso, si bien es una interesante puerta de entrada, debemos trascenderlo rápidamente. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr igualdad nunca si no nos ponemos a discutir de economía, de industria, de seguridad, de los temas que tienen que involucrarnos como sociedad. También nos pasa un poco, cuando contamos las historias en general, porque por supuesto que las historias de las mujeres no han estado contadas a lo largo de la historia, terminamos contando historias de mujeres, o historias asociadas a las mujeres en determinados roles específicos. La mujer como creadora de una propuesta, de un proyecto, de un entorno comunitario, o la mujer como víctima. En general es como los lugares en los cuales estamos más acostumbradas a estar. El desafío es que podamos empezar a contar historias que involucren a la sociedad toda y que involucren también a las mujeres en distintos posicionamientos, en distintos lugares. Muchas veces también las mujeres como victimarias, de alguna manera, porque justamente la violencia es una cuestión hegemónicamente masculinizada, no por nada son los que más mueren, los que más matan, los que más se matan, terminamos en general contando siempre la historia de la mujer victimizada. Y también hay una cuestión, cuando contamos como las historias del día a día,
que hay un periodismo que se pierde absolutamente no solo la perspectiva de género, sino las cuestiones normativas. Y les quiero poner un ejemplo que veía ayer en la televisión, en el informativo, un caso de violencia de género, un caso de violencia doméstica, en el cual requirió accionar policial. El accionar policial llegó a una vivienda donde había habido una denuncia por violencia doméstica, se llevó detenido al hombre y la mujer tuvo que recurrir a un centro de salud porque cuando llegaron estaba inconsciente. Y ahí en el lugar había 2 niños, una niña de 2 años y otra niña de 11 años. La historia fue contada desde un lugar positivo, fue contada como un acto heroico que planteaba que ayer empezaron las clases en Uruguay, la escuela en Uruguay, y la niña no podía empezar la escuela porque no tenía útiles escolares. Entonces, se relató cómo los policías que fueron a ese lugar fueron a comprarle una mochila, los útiles escolares necesarios y se lo entregaron. Y se contó desde la visión de los policías, mostrando incluso imágenes de esos niños, como un acto heroico. Ahí creo que desde el periodismo, y quiero hablar de periodismo, más de periodismo feminista, periodismo de género, después voy a desarrollar por qué, tenemos que cuestionarnos qué pasó ahí. Claramente, en Uruguay, por ejemplo, hay un protocolo de acción cuando en un caso de accionar policial hay presencia de niñas y niños. Debería haber intervenido en ese caso la institucionalidad asociada a la niñez y a la adolescencia. Debería haber actuado, por ejemplo, una institucionalidad de género. Lo que debería haber actuado ahí es la política pública. Entonces, desde una perspectiva de género o con una perspectiva feminista, en lugar de haber contado una historia heroica, nosotros deberíamos haber contado qué fue lo que falló de esa historia para que justamente la política pública no abordara a esas niñeces y se terminara abordando con la buena voluntad de, sin duda, los funcionarios policiales que hicieron un muy buen trabajo, pero que no les competía, porque las fuerzas de seguridad están para otra cosa. Entonces, ahí es donde entra de alguna manera el rol del periodismo feminista o del periodismo con perspectiva de género para, primero, visualizar si se cumplen las normativas, si los protocolos están bien establecidos, pero también para contar una historia desde el lugar que debe ser contado. Debe ser contado desde un lugar heroico de personas cuya función es otra, cuyo rol en la política pública es otra. Yo creo que no. Yo creo que debería ser contado desde el lugar de la vulneración que atraviesan esos niños y de la necesidad de la intromisión institucional de otras institucionalidades que corresponden a fortalecer esas infancias y apoyar esas situaciones de violencia doméstica. De ahí, esto es un ejemplo como muy puntual de cómo tenemos que empezar a descomponer los informes y las noticias a las que estamos acostumbrados en el día a día, y descomponerlos desde otro lugar. Eso es para mí el periodismo feminista o el periodismo con perspectiva de género. Esto tiene que aplicarse un poco en todos los casos. Cuando vemos encuestas, cuando se habla de la economía, cuando se habla de las noticias policiales en general, deberíamos poder incorporar la perspectiva de género a todas esas noticias y aportarle una mirada feminista a los medios de comunicación, que es también una mirada asociada al cumplimiento de los derechos humanos, o por lo menos al cumplimiento de las leyes, porque también el término de derechos humanos en los últimos años ha sido bastante, creo que estratégicamente bastante combatido, pero por lo menos que se adapte a una normativa vigente si no queremos hablar de derechos humanos. Nos falta en todo esto, en todo este planteo de la economía, de la industria y demás, nos falta la cotidiana de las mujeres. Como que en general cuando las mujeres estamos en los medios de comunicación o contamos historias de los medios de comunicación, es por algo sobresaliente o por algo excepcional, como es la creación de algo o casos de violencia en el que las mujeres están victimizadas. Entonces, necesitamos ampliar un poco esta mirada y necesitamos encontrar mujeres que sean fuente, mujeres que puedan ser citadas, mujeres que puedan hacer declaraciones sobre los temas, como planteaba la compañera anterior que estaba hablando. Eso es un ejercicio necesario y es un ejercicio que muchas veces se plantea, bueno, no hay mujeres que trabajen en industria, por ejemplo. Eso no es cierto, probablemente las mujeres que trabajan, les decía. Entonces, creo que el desafío, de alguna manera, es dejar de pensar tanto o de enfocarnos tanto en un periodismo de género, un periodismo feminista como algo que prácticamente es un nicho o un pequeño lugar en donde las mujeres podemos desarrollarnos cómodamente en los medios de comunicación, y deberíamos empezar a cuestionar
la idea de periodismo. Deberíamos empezar a cuestionar la idea de comunicación, empezar a cuestionar lo hegemónico, en realidad, porque para hacer excepción y para hacer también una estrategia de mercado, porque los medios de comunicación también se rigen por la estrategia de mercado, una estrategia de mercado limitada, nos termina de alguna manera cerrando el campo de acción y el campo de práctica. Entonces, creo que debemos necesariamente empezar a cuestionarnos la idea de periodismo en general, y también incorporar no solamente la perspectiva de género, sino también claramente la perspectiva de clase, las cuestiones de interseccionalidad, visualizar cómo las personas, las mujeres son más afectadas que los varones en general. Ahora, no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer negra. No es lo mismo ser una mujer rica que ser una mujer pobre, no es lo mismo ser una mujer cis que ser una mujer trans. Todas estas identidades, todas estas cuestiones interseccionales que muchas veces las dejamos de lado, tenemos que empezar a incorporárselas al periodismo en general. Creo que ahí tenemos que tener un enfoque mucho más grande, importante también en esta etapa, en que además estamos en una etapa de desmovilización social por todo lo que tiene que ver con la pandemia y las limitaciones a la hora de salir a la calle. Creo que el desafío va a estar dado y está dado en esta etapa por poder escribir la historia. Hay una dificultad y las mujeres hemos tenido, a lo largo de toda nuestra trayectoria, hemos tenido dificultades para escribir la historia. Y de alguna manera creo que la incorporación de distintas mujeres en los medios de comunicación nos abre esa posibilidad de reescribir la historia o empezar a escribir la historia diferente sin ser dueñas de los medios de producción, porque recordemos también que no solamente los varones son quienes escriben la historia, sino que además son dueños de los medios de producción. Entonces es bien difícil tener un lugar protagónico en este escenario. Creo que para todo eso tenemos que fortalecer el entramado social, tenemos que fortalecer no solamente a las mujeres que hacen periodismo, sino a los varones que hacen periodismo, a todas las identidades que están detrás de la comunicación. Y creo que lo que tenemos que lograr, y necesariamente ahí entran algunas estrategias de marketing político, que también es parte de lo que los medios de comunicación y en general siempre que uno quiere comunicar existe, que tiene que ver con que el mercado no solo acepte, sino que incorpore como una cuestión positiva la voz de las mujeres. Porque finalmente, si las mujeres nos incorporamos a medios de comunicación de nicho, o si el mercado sigue rechazando el posicionamiento de las mujeres, es muy difícil que podamos sostener la práctica en el día a día, y que podamos no solamente sostener la práctica, sino poder comunicar a quienes no están convencidos de esto. Un minuto, Denise, por favor. Porque quienes estamos convencidas de esto ya tenemos una visión bastante clara, podemos saber lo que opinamos, lo que no, y hay una visión común más o menos entre las mujeres que comunican, con excepción de algunos temas que tienen otros matices, como por ejemplo el trabajo sexual, que es uno de los temas que más divide la opinión de las feministas. Entonces creo que necesariamente hay que montar una estrategia que comprenda el lugar de las mujeres, que comprenda las estrategias de mercado a la hora de la venta de los medios de comunicación, que trate de litigar por lo mainstream y no solamente por la cultura de nicho, por los pequeños espacios conquistados, y creo que es momento ya de trascender y de aprender a comunicar al resto de la población. ¿Para qué? Para que de alguna manera todo se vaya desplazando hacia el lugar que queremos que se desplace. Y para eso tenemos que pensar en no comunicar solamente para nosotras mismas, sino poder comunicar para la población en general. ¿Cómo? Bueno, todos los casos de todos los temas tienen una perspectiva de género para incorporarle. Debemos incorporar esa perspectiva de género y de derechos a toda la construcción de noticias o a toda la construcción de comunicación, sabiendo además, y con esto termino, sabiendo además que mientras eso pase, hay fuertes estrategias antifeministas en todo el mundo que lo que intentan hacer es ir contra esas formas de comunicación, porque el feminismo emergente en los últimos años también ha generado un antifeminismo muy fuerte, muy articulado y con una visión empresarial también aportado muchas veces, por ejemplo, por los trolls de las redes sociales, pero también por los dueños de los medios de producción. Entonces, creo que el desafío va un poco por ese lado.